Muchísimas gracias Ana por invitarme. Y bueno, básicamente, a ver si, ahí está. Yo me voy a dedicar a lo que tiene que ver con la enfermedad pulmonar intersticial en el contexto de la esclerodermia. Sabemos que cuando hablamos de enfermedades pulmonares intersticiales hablamos de un grupo de entidades en donde el compromiso ocurre básicamente en el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso, en la membrana alveolo capilar. En ese lugar entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono y es el sitio específico de injuria en estas enfermedades. Cuando no tenemos la causa de las enfermedades intersticiales las vamos a denominar idiopáticas, que significaría sin causa aparente. A veces logramos identificar la causa y puede ser inhalación de partículas, como ocurre en la neumonitis por hipersensibilidad o en la asbestosis, o en enfermedades del tejido conectivo, como en el caso que nos trae, que es la esclerosis sistémica. Como ya sabemos, la esclerosis sistémica es una enfermedad, como dice su nombre, sistémica, afecta a todo el organismo y autoinmune, en donde el daño va a estar a nivel de la microvasculatura, o sea, de los vasos chiquititos. Y esos vasos chiquititos, la microvasculatura, va a estar también reflejado a nivel pulmonar, porque si nos acordamos, desde que la tráquea se divide en dos bronquios, se va bifurcando sucesivamente hasta hacerse el espacio alveolar, y en ese espacio alveolar se junta con un capilar, con un vaso chiquitito que se viene bifurcando de la misma manera del otro lado, que entre el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Ahí es donde está la enfermedad, ahí es donde está el sitio de injuria. Y ocurre en todos los órganos en todos los órganos del cuerpo, en donde hay vasos chiquititos, que es el pulmón, los riñones, la piel. Y de ahí es que siempre buscamos las mismas lesiones. ¿Y por qué es importante hacer hincapié en el compromiso pulmonar? Porque es muy frecuente. Hasta el 90% de los pacientes con esclerodermia pueden tener compromiso pulmonar intersticial. No significa que ese compromiso pulmonar intersticial tenga impacto en muchos pacientes. Es algo asintomático y leve, pero hay que buscarlo. Y nos obliga, como explicaba Adrián, a buscarlo de manera sistemática. ¿Cómo vamos a identificar a estos pacientes? Mediante la clínica, que va a ser cuando el paciente refiere tos, falta de aire, agitación, pero muchas veces esto es asintomático y no hay ninguna evidencia clínica. En general lo que pedimos son estudios de imágenes, que es la tomografía computada de alta resolución, que tiene que ser sin contraste para esto, y las pruebas de función pulmonar. La espirometría, la capacidad de difusión del monóxido de carbono, los volúmenes pulmonares, la prueba de la marcha y las presiones bucales. Siempre, como dijimos, cualquier paciente con esclerodermia debe ser evaluado para buscar enfermedad intersticial. Lo identificamos, pero no contamos con medios para predecir qué paciente va a tener progresión o qué paciente va a tener enfermedad clínicamente significativa. En todos los casos pedimos la tomografía y las pruebas de función pulmonar y por examen físico exhaustivo, a veces hay que pedir la tomografía dado vuelta en decúbito prono, o sea, boca abajo. Hay que pedir el ecodoppler cardíaco, como explicaba Adrián, por el tema de la hipertensión pulmonar. Y una vez que establecemos el diagnóstico de esta enfermedad intersticial, tenemos que identificar qué paciente va a requerir o no tratamiento. O sea que básicamente la herramienta diagnóstica y de seguimiento van a ser, por un lado, las imágenes, la tomografía computada, que dijimos que tiene que ser de alta resolución y sin contraste, y las pruebas de función pulmonar. ¿Y cuándo me las tienen que pedir? Bueno, al momento del diagnóstico de la esclerodermia hacemos todo, función pulmonar y tomografía. Y luego, cada 3 a 6 meses, durante los primeros 3 a 5 años del inicio de los síntomas, y después de los 5 años, ya una vez por año. Y la tomo se repite solo si hay aumento de los síntomas o alteración en las pruebas de función pulmonar. ¿Y por qué hacemos la disquisición de los primeros 5 años? Porque es cuando la enfermedad está mucho más activa y hay mayor riesgo de que aparezca una enfermedad intersticial o que la misma progrese. Hay ciertos factores de riesgo que se asocian con mayor enfermedad intersticial, como dijimos, el tiempo de evolución de la enfermedad, los pacientes que tienen formas más tempranas de esclerodermia pueden tener mayor riesgo, alteraciones en la capilaroscopía, úlceras digitales, la forma cutáneo difusa.
la raza negra, el sexo masculino, la hipertensión pulmonar, algunos anticuerpos. Por eso es que tenemos que tratar de identificar este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque en función de eso vamos a pensar a quién tenemos que tratar. Tratamos a los pacientes que tengan enfermedad clínicamente significativa. Lo que pasa es que no hay consenso para definir qué es clínicamente significativa. Si es un compromiso extenso en la tomografía, alteración en las pruebas de función pulmonar, si es aparición de los síntomas. Lo que sí es muy riguroso cómo se debe evaluar y cómo se debe monitorear, y por eso es que en general pedimos tan frecuentemente las pruebas de función pulmonar. Entonces, como puntos clave, la enfermedad intersticial en la esclerodermia presenta un perfil de progresión muy heterogéneo, no es lo mismo en todos los pacientes. Muchos cursan de manera crónica e indolente y otros pueden tener formas progresivas. La tos y la disnea pueden no estar o surgir de manera tardía. Lo que es clave es la búsqueda activa de enfermedad intersticial en todo paciente con esclerodermia, y una vez que se identifica la enfermedad intersticial, no siempre requiere tratamiento. Lo que sí es clave es que hay que monitorearlo.